Bendiciones, queridos hermanos. Me llamo Freddy Álvarez Macías. Es el nombre de mi canal. Suscríbase, dale like y comenten. Vamos a leer Santiago 1:22, capítulo 1, versículo 22. Hoy vamos a hablar del poder de la palabra de Dios, del poder de darle vida a la palabra de Dios. Cuando nosotros vivimos conforme a la palabra, cuando hacemos la palabra, cuando llevamos la palabra, le damos poder a la palabra. Vamos a leer: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hay que vivir conforme la palabra está escrito y llevar la palabra como está escrito. Vamos a leer 2 de Timoteo 3:15 y 16. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redimir, para corregir, para construir y para justicia, en fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros como seres humanos, cuando conocemos a Dios, cuando nos adentramos en el camino de Dios, cuando escudriñamos la palabra de Dios, debemos de darle vida. No solamente son escritas, son palabras escritas, son inspiradas por el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que revivarlas, nosotros tenemos que vivirlas, nosotros tenemos que llevarlas, nosotros tenemos que predicarlas, nosotros tenemos que enseñarla para que tenga poder esa palabra de Dios. Entonces vamos a adentrarnos en el camino de Dios y llevar su voluntad. Ahí nos pide Dios en su palabra todas las cosas que estamos haciendo mal en nuestras vidas, por eso debemos de darle vida a esa palabra. Si la palabra de Dios dice: ni los borrachos heredarán el reino de Dios, no les fornicaron, ni eso. Entonces, nosotros cuando hacemos lo que Dios nos está pidiendo, dejamos todas esas cosas, es cuando nosotros nos adentramos en un encuentro personal con Dios, obedeciendo vuestro Padre Celestial. Entra el temor a Dios cuando nosotros estamos llevando a cabo la palabra de Dios. Vamos a leer unos pasajes bíblicos conforme a la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Vamos, que nos dice en Hebreos 4:12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Hebreos 4:12, conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios entra entre nosotros, entra hasta lo más profundo de nuestro ser, diciendo nuestros pensamientos, lo que nosotros tenemos en nuestros pensamientos. La palabra de Dios para eso sirve. La palabra de Dios sirve para transformar, para darle vida, para cambiar nuestras vidas, para cambiar nuestra manera de pensar, para poder pelear con los espíritus inmundos. Por eso dice la palabra de Dios que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el enemigo en Mateo 4:4, cuando fue 40 días, 40 noches en el desierto. Él con la palabra de Dios se defendió del enemigo, a Satanás, el engañador de este mundo, el engañador que quiso ser igual que a Dios. Por eso Dios lo desechó hacia la tierra, porque desde el principio del ser humano engañó a la mujer para que entrara el pecado en este mundo. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, Romanos 10:17. Luego de Romanos 10:17 vamos a encontrar aquí la palabra de Dios, directo de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mas nosotros los cristianos por fe vivimos. Nosotros creemos en la palabra de Dios, nosotros creemos en la voluntad de Dios. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Así que nosotros debemos de escudriñar la palabra de Dios para tener sabiduría, para poder saber qué hacer en nuestros momentos de debilidades, en nuestros momentos de preocupaciones, en nuestros problemas.
Así que ahí viene todo escrito en la palabra de Dios. Debemos de darle vida a nosotros como personas, como hijos de Dios, enseñarla y llevarla a cabo para que el ser humano venga y encuentre la vida de salvación. La palabra sirve para discernir nuestros pensamientos. Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce desde antes de nuestro vientre de mi madre. Así que hay que escudriñar la palabra. Dice en Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23 dice la palabra de Dios así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que siendo renacidos con no por simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que la palabra de Dios es vida, es salvación. La palabra de Dios es poder de Dios para todos aquellos que creen en la palabra de Dios. Vamos a leer. Juan 17:17, de que viene hablando de la palabra de Dios aquí. Vienen muchos pasajes bíblicos conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué sirve? Vamos a leer. Para que la palabra de Dios tiene poder. El Evangelio de Dios es poder para todos aquel que cree, para la salvación, para la vida eterna. 17:17, vamos a leer. Santificaos en tu verdad. Santificad tu palabra es verdad. Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Los santificamos en la verdad, en la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo es la verdad, es el camino, la verdad y la vida, no el Padre, sino por Él. Vamos a leer Juan 1, desde el libro de Juan 1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho por Él. Así que la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo, es el que nos va a ayudar, es el que nos va a levantar, el que nos va a cambiar, el que nos va a liberar, el que nos va a dar fortaleza cuando estemos débiles, cuando tenemos preocupaciones, problemas, acudir a nuestro Señor Jesucristo. Para eso es la palabra de Dios, para tener sabiduría, conocimiento de todas las cosas que necesitamos en esta vida. Son las instrucciones que Dios nos dejó para nosotros, para vivir conforme a su voluntad y a su verdad, para conocer qué es lo que estamos haciendo mal en nuestra vida. Para eso es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 9:12. Dice que ni los borrachos, ni los idolatras, ni los homosexuales, ni nada de eso heredarán al reino de Dios, y esos serán aún de nuestros pecados. Sí que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es para aquí, ahí de encontrar las cosas que estamos haciendo, contrarias a lo que Dios nos pide, a los 10 mandamientos que Dios nos escribió para que podamos entender y cómo vivir y que no podemos hacer delante de su presencia. Dios nos dejó la palabra, porque la palabra de Dios es poder. Dice la palabra de Dios: cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no. Así que escudriñar la palabra de Dios para tener conocimiento conforme a las cosas que Dios quiere que hagamos y a las cosas que vivamos, y conforme al matrimonio, al hogar, a los hijos. Ahí viene todo escrito en la palabra de Dios. Dios nos dejó eso para prepararnos para vivir en este mundo, en esta vida, conforme espiritualmente como hechos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que el Espíritu da nuestro testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Entonces, gracias a Dios por permitirme este momento, este tiempo. Que Dios los bendiga. Espero que haya sido de edificación este mensaje que Dios ha preparado para su vida. Que Dios los bendiga y que tengan un buen día.